Práctica 9, pregunta 2. Esta pregunta es totalmente análoga a la anterior. O sea, escogí polinomios totalmente parecidos. Acá era 4x al cubo, aquí es 4 a la x a la 3 cayendo. Aquí es 12x a la 2 cayendo, aquí era 12x al cuadrado. Aquí era derivada, aquí era integral, aquí es diferencia y es suma. Entonces, la solución es igual de fácil. Es totalmente análogo. O sea, así como yo aquí en una línea, la derivada de 4x al cubo, 2x al cuadrado, baja en el 3 y el exponente baja en 1. O sea, el 3 baja multiplicando, 4 por 3, 12, y el exponente 3 se convierte en 2. Bueno, igualito aquí, solo que es con el exponente factorial. Entonces, la respuesta es en una línea igual. La diferencia es 12x a la 2 cayendo. Luego, lo que nos dio fue exactamente la función que nos están dando acá. Entonces, como f minúscula es la diferencia de f mayúscula, la suma indefinida de f minúscula es f mayúscula, que es así como antes, en el caso de cálculo diferencial, hacían la antiderivada, aquí se hace la antidiferencia. Entonces, o sea, la integral es el operador opuesto a la inverso de la derivada. La suma indefinida es el operador opuesto de la diferencia. Entonces, ¿se dan cuenta? En la primera estábamos sacando la diferencia y fuimos de 4x al cubo a 12x al cuadrado. Permítame decir cubo y cuadrado aún cuando están. O sea, voy a emitir el cayendo para abreviar, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver, no hay ambigüedad. Bueno, y es más C por la constante. Ok, vamos a aclarar. O sea, en la clase ustedes vieron que era más una función periódica, pero el periodo era H. Como yo dije, en toda esta clase nosotros vamos a trabajar con H igual a 1. Cuando H igual a 1, el periodo es 1, lo cual quiere decir que la función es constante. ¿Okay? Entonces, en el caso H igual a 1, en lugar de la función periódica C de X, se puede poner simplemente la constante C, igual que cuando calculan integrales indefinidas. Ahora, en esta clase, para cuando hagamos sumas indefinidas, por brevedad, porque vamos a hacer muchísimas, vamos a omitir la más C, ¿ok? No hace falta que lo ponga. Ahora, finalmente, la tercera pregunta era la suma definida, o sea, donde nos ponen límite x igual a 1 a n. Eso es totalmente análogo a la integral de 1 a n. Entonces aquí lo que usamos es el teorema fundamental del cálculo de sumas, que hace unas clases nosotros lo vimos. También, o sea, lo llamábamos suma telescópica. ¿Ok? Si f minúscula es la diferencia de f mayúscula, para calcular la suma definida de f minúscula, basta evaluar f mayúscula. Ahora, el único detalle que es diferente con respecto al teorema continuo es que aquí se evalúa f en b y se resta f en a. ¿Ok? O sea, los límites de la integral son los mismos límites que aparecen aquí. B y a. En el caso discreto, en lugar de la b, aquí aparece b más 1. Ese es el único detalle que hay que tomar en cuenta. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Para calcular la suma definida de f minúscula, basta evaluar f mayúscula en n más 1 y restarle la evaluado en 1. ¿Ok? Es decir, para sacar la suma de 12
x al cuadrado. Bueno, o sea, piensen como si fuera una integral. En lugar de 2x al cuadrado, la integral, eso es 4x al cubo. Y uno chequea bajando, si yo sacara la derivada de esto, el 3 baja y 3 por 4 da 12. Y el exponente baja en 1, el 3 se convierte en 2. Entonces sí, esto es la antidiferencia de esto. Y se tiene que acordar del n más 1, ¿no? Entonces, bueno, luego lo demás es ya trivial. Y yo acepto que me den las respuestas en función de eso, o sea, no me tienen que desarrollar. Bueno, a veces porque uno quiere ver los resultados de otra manera, se puede eh, eh, desarrollar, ¿ok? Ahora, recuerden, y esto, o sea, en esta parte de la materia se usa la notación x a la m en paréntesis, pero es lo mismo que hace unas clases al comienzo de la materia vimos m cayendo, ¿ok? O sea, es lo mismo. Porque estoy en el caso h igual a 1, ¿ok? Ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué cambian de notación? Bueno, van a ver más adelante un caso en que es diferente. Pero bueno, entonces, les voy a mostrar un par de tablas que he preparado. ¿Ok? Fíjense, en las dos primeras columnas tienen las derivadas. Esto es algo que ustedes conocen de matemáticas 1, 2. ¿Ok? Sí, la derivada de una constante es 0. Una constante por x es la constante. X a la m, la derivada es mx a la m menos 1. La derivada del logaritmo es 1 entre x, lo cual es x a la menos 1. La derivada del exponencial es ella misma. Y si el exponente tiene un factor b, bueno, el factor b baja. Bueno, esto es en continuo. En discreto, bueno, yo las llamo sucesión porque son funciones discretas. O sea, x está evaluado en números naturales, ¿no? Entonces, igual, la diferencia de una constante es 0, la diferencia de k a la x es k. Aquí ven, esto es idéntico. El m baja y el exponente baja en 1. Lo que reemplaza el logaritmo en discreto son los números armónicos, ya los definiré más adelante. Y su diferencia es 1 entre x más 1, que eso es x a la menos 1, en paréntesis. Porque cuando es a la menos 1, el primer factor abajo es más x más 1. Si fuera x a la menos 2 en paréntesis, sería x más 1 por x más 2. Ya lo veremos. La función que juega el papel de la exponencial es 2 a la x. La diferencia de 2 a la x es ella misma. Y b a la x, su diferencia es b menos 1 multiplicado por b a la x. Bueno. Y la otra tabla, o sea, si ustedes aprenden las diferencias, entonces pueden hacer las antidiferencias, que son las sumas indefinidas. He hecho esto grande. No sé por qué no lo muestro más grande. Ok. Entonces, ahora estos integrales y sumas indefinidas. Cuando integran esto, una constante simplemente respecto a x, ¿no? Lo multiplican por x. Si es kx, es kx al cuadrado entre 2. En general, un monomio, x a la m, ustedes lo integran elevando el exponente, o sea, aumentando el exponente en 1 y dividiendo entre el nuevo exponente. Claro, eso siempre y cuando m no sea 1, menos 1, porque si m fuera menos 1, el denominador daría 0 y como saben, no se puede dividir entre 0. O sea, eso nos da las integrales indefinidas de
de x a la m para todos los casos en que m no es menos 1. Cuando m es menos 1, tenemos el logaritmo. O sea, por eso es que lo menciono. O sea, aquí la derivada del logaritmo es 1 entre x, por lo tanto, la integral de 1 entre x es el logaritmo. O sea, todo esto ustedes lo conocen y deberían recordarlo de sus clases de cálculo integral. Bueno, análogamente, para sacar las sumas indefinidas, se dan cuenta, si es una constante, kx, si es kx, o sea, todo esto es igualito a esto, solo que ahora hay estos paréntesis. ¿Ok? Y, de nuevo, esto es cierto, ustedes pueden ver mi mouse, ¿no? En mi cursor. Esto es cierto cuando m no es menos 1. Cuando m es menos 1, entonces tenemos el número armónico. O sea, esto es totalmente análogo. Como la diferencia del número armónico es 1 entre x más 1, la suma de 1 entre x más 1, la suma indefinida, es el número armónico x. Y ya definiré eso en detalle. Y bueno, el 2 a la x es el mismo y b a la x. Bueno, porque como uno chequea, cuando derivo esto, aquí, bueno, cuando derivo esto, saben que la b va a estar multiplicando y la b se va a cancelar con esa b, entonces nos da esto. Cuando saco la diferencia de esto, la diferencia de b a la x es b menos 1 por b a la x. Entonces, aquí cuando saco la diferencia de b a la x, me da b menos 1 por b a la x. Y b menos 1 se cancela con b menos 1, me da esto. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que aprendan acá es que hacer las sumas igualito que hacen las integrales. ¿Cómo hacen las integrales? Bueno, ustedes se conocen las derivadas. O sea, ahora ustedes conocen las diferencias de unas funciones elementales. Luego, calculan las sumas o integrales indefinidas como antidiferencias o antiderivadas. O sea, todo lo que han aprendido de cálculo diferencial integral, piénsenlo usando estas analogías. ¿Ok? O sea, más que nada vamos a hacer esto, ir de la sucesión a la suma indefinida. Pero para chequear lo que hacen es la diferencia. ¿Ok? Entonces esto se lo tienen que saber. O bueno, tienen que tenerlo a mano para chequear. Y después que hacen eso, para calcular las sumas, eso es para calcular las sumas definidas. ¿Ok? O sea, lo que acabamos de hacer aquí. O sea, en este ejemplo chiquitico, o sea, ¿cómo hicieron esto? Sacaron la derivada, luego hicieron la antiderivada y luego aplicaron el teorema fundamental. Bueno, es lo mismo aquí. Eso es lo que vamos a estar haciendo toda la clase. Calcular la antidiferencia para tener la suma indefinida y después aplicar el teorema fundamental siempre recordando el b más 1. ¿Ok? Ahora, hay un tema al final de la clase, bueno, el PDF de la clase de ayer, que era sumas impropias. No las voy a hacer porque ellas se tratan de calcular una suma y después calcular un límite. Entonces, yo no les voy a hacer practicar calcular límites. Eso ustedes lo conocen. Lo que yo les voy a hacer, eso lo conocen ustedes de matemáticas 1, 2, 3. Lo que es nuevo para ustedes es calcular sumas. Entonces, esta clase es acerca de calcular sumas.